Muy buenas noches, bienvenidos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Para las personas que no me conocen, que nos siguen online, mi nombre es Víctor Guzmán González. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, México, así que estamos muy contentos como cada jueves y próximamente cada martes, difundiendo las enseñanzas de sabiduría universal y autoconocimiento. Un curso completamente gratuito, altruista, desinteresado, que nos entrega las herramientas precisas para que logremos ese despertar de la conciencia hacia lo cual todos estamos enfocados. El tema de esta semana se titula Ego, Personalidad y Esencia. 3 características de nuestra persona. Vamos a estudiar el día de hoy qué es el ego, cuáles son sus componentes, sus características, qué es la personalidad, qué es la esencia. Y vamos a estudiar tanto estas 3 características humanas que podamos discernir en qué momento estamos actuando a través del ego o a través de la personalidad o a través de la esencia. ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos nos consideramos uno, pero en realidad no somos uno, no somos una unidad, sino somos una mezcla, una suma de fenómenos que tenemos que estudiar y comprender. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estudiar ego, personalidad y esencia. Un tema importantísimo para conocernos a nosotros mismos. Entonces, para empezar este tema, vamos a empezar estudiando, analizando, profundizando aquello que llamamos como el ego. Luego iremos hablando de la personalidad y por último vamos a hablar aquello que denominamos la esencia, ¿sí? Entonces, para empezar la conferencia, nos preguntamos, ¿qué es el ego? ¿A qué le llamamos el ego? ¿Sí? La palabra ego es una palabra que ya está muy metida dentro de nuestro lenguaje. Lo utilizamos mucho para expresar el comportamiento de repente de ciertas personas. Y podemos hacer afirmaciones como, esa persona tiene el ego muy grande. ¿Pero a qué nos referimos con eso? ¿Qué es el ego? Sí, a lo mejor tenemos una idea superficial de lo que es, pero lo desconocemos a profundidad. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué es el ego? ¿Cuáles son sus características, mecanismos? ¿De qué se compone? ¿De qué está hecho? ¿Cómo trabaja? ¿Se expresa? ¿Se desenvuelve? ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde está? ¿Dónde está el ego? ¿Qué le da vida? ¿Qué le da origen? ¿Qué genera en nuestra vida? ¿En qué momento aparece, interviene? Eso es lo que nos interesa en estos estudios. Profundizar en el fenómeno que tratamos de describir con la palabra ego. ¿Sí? Porque las palabras no son las cosas. Entonces, ¿a qué nos referimos con el ego? Principalmente y de una manera muy resumida, decimos que el ego es la entidad psicológica que altera nuestro estado de ánimo y con ello la percepción de la realidad, básicamente. Entonces voy a explicar esto en 3 partes. Primero, entidad psicológica. La palabra entidad viene de la palabra ente, que significa aquel que existe y que por lo tanto puede actuar. Y psicológica porque se origina dentro de nosotros mismos, en la psiquis, en la mente del hombre. Entonces entendemos que el ego es una entidad que existe, que por lo tanto puede actuar y que radica en la psicología del ser humano. Es decir, que si vamos a estudiar qué es el ego, de qué está hecho, cómo se formó, cómo se manifiesta, tenemos que estudiar la psicología, la mente humana. Estamos hablando de algo psíquico.
de algo que pertenece al mundo de la mente. ¿Sí me explico? La actividad de aquello que denominamos ego tiene la principal función de alterar nuestro estado de ánimo. Es decir, supongamos, nos levantamos de la cama tranquilos, estamos en paz, tenemos cierto bienestar, tenemos cierta serenidad, nos levantamos, nos tomamos un café, estamos a gustos, estamos tranquilos y de repente empiezan a pasar cosas durante el día. Y estas cosas alteran este estado de ánimo inicial. Y viene la preocupación, la angustia, la queja, el resentimiento, el odio, la impotencia. Todos esos estados de ánimo que surgen son producto de la actividad del ego. El ego es esta entidad psicológica que altera nuestros estados de ánimo, porque nuestros estados de ánimo son cambiantes, ¿no es cierto? Por la actividad del ego. Y por consecuencia se altera la percepción de la realidad. El ego es la entidad psicológica, ese fenómeno que vamos a hablar, del que estamos hablando, que altera la percepción de la realidad. Es decir, que nos hace creer cosas que no son. Que me hace creer que algo es mi culpa cuando en realidad no lo es. Que me hace creer que a tal persona le caigo mal cuando realmente no le caigo mal. Que tal persona me está mirando feo cuando realmente nadie me está mirando feo. Que tal persona me quiere robar, me quiere ver la cara cuando realmente sus intenciones no son esas. Si llego al trabajo y dice el jefe, a las 10 de la mañana va a haber una junta, entonces el ego me hace creer, me van a despedir. Nos mete en esa fantasía, altera la percepción de la realidad. Cuando entramos a la junta, resulta que el tema que se trató no tuvo nada que ver con la reducción de personal. Entonces, el ego es aquello que nos hace creer cosas que no son, que alteran la percepción de la realidad. Nos hace creer que somos víctimas del mundo, que todo es culpa de los demás. Nos hace creer que algo que está bien está mal. Nos hace creer que algo que está mal está bien. ¿Sí? Esto es lo que hace el ego, altera la percepción de la realidad. ¿Sí me explico? Nosotros estamos tan identificados con el ego que no lo notamos. Es decir, nosotros vivimos sin tomar en cuenta la actividad de nuestro ego personal. ¿Dónde está? ¿Cómo se desenvuelve? ¿En qué momento? ¿Qué hace? ¿Qué opera? ¿Qué genera en mi vida? ¿En qué momento lo que siento, lo que pienso, lo que hago, las decisiones que tomo se fundamentan en el ego? No lo sabemos, no lo tomamos en cuenta. Estamos tan identificados con el ego que ni siquiera lo vemos. Porque de hecho, el ego es aquello que llamamos yo. Al ego se le conoce también como el yo psicológico. Cuando tocan la puerta de tu casa y uno pregunta ¿quién? Entonces el que está afuera dice yo. Pues ¿quién es ese yo? Ese yo es lo que llamamos el ego. Es decir, que el ego es un conjunto de creencias, conceptos, ideas, conocimientos que creemos que nos definen, pero que realmente no son parte de lo que en verdad somos. El ego hace que nosotros nos identifiquemos con ciertos procesos mentales que generan un tipo de identidad que llamamos yo. Realmente no existe un yo como tal. No existe ningún tipo de individualidad. Y las cosas que creemos que nos definen no son parte de nuestra realidad, sino que tenemos una
percepción alterada de nosotros mismos producto de la actividad del ego. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar en el estudio. Vamos a fijarnos en la imagen. ¿Sí? La psicología del ser humano y la actividad del ego dentro de esta psicología es representada muchas veces a través de estas figuras, a través de estos diablitos. ¿Sí? Porque resulta que el ego es la suma de diferentes entidades de tipo psicológico. ¿Sí? El ego no es una individualidad como tal, sino la suma de muchas entidades psicológicas, donde cada una de ellas altera nuestro estado de ánimo de una manera muy particular. Porque no es lo mismo estar molesto que estar preocupado, que sentirse cansado, irritado, con miedo. O sea, son diferentes estados de ánimos los que experimentamos. Entonces, cada estado de ánimo representa la actividad de un ego que llevamos latente y activo en nuestra psiquis. Entonces, la psicología del ser humano es una psicología que se desenvuelve de acuerdo a la actividad de diferentes egos que representamos con estos diablitos. Cada diablito, ¿sí?, es una entidad que nos habla, que nos dice, que nos insinúa, que nos genera cierto tipo de fantasías, cierto tipo de diálogos internos, ciertas inquietudes, deseos, pasiones. Cada diablito que tenemos, y tenemos un montón. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a llevar luz a nuestro mundo psicológico a través de la autoobservación, entonces vamos a poder conocer la actividad de estas entidades psicológicas y nos vamos a dar cuenta que son una realidad. Tenemos, por ejemplo, el ego de la envidia, el ego iracundo, el ego lujurioso, el ego envidioso, el ego orgulloso. Son muy diferentes. No es lo mismo el orgullo que la ira. No es lo mismo la ira que la lujuria. Son cosas completamente diferentes. Formas de pensar, estados de ánimo, deseos, completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, la composición de todos estos diablitos es lo que llamamos el ego. Están latentes en nuestra psicología. Y son unas entidades que tienen vida, que tienen fuerza, que tienen capacidad. Y que se desenvuelven a través de la información que tenemos en nuestra psiquis, conceptos, ideas, recuerdos, creencias. Se apoyan en esa información para tentarnos, insinuarnos, hacernos pensar, desear, tomar decisiones, actuar, decir. Y no tenemos ni la más remota idea de eso. Porque cuando vivimos y vamos a trabajar y nos relacionamos con los hijos, en ningún momento estamos considerando la actividad de todos estos egos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es el ego? El ego es algo que ha sido estudiado en muchas religiones, en muchas culturas, y se les ha dado diferentes nombres. ¿Sí? Son puras alegorías. Se le conoce dentro de la gnosis y dentro de las enseñanzas del cuarto camino como los yoes. ¿Sí? Se le llama así porque los defectos psicológicos se manifiestan en primera persona. Entonces viene una persona aquí y dice: yo ya estoy harto, yo ya no les aguanto, yo quiero que todos se callen, yo quiero que me dejen en paz. ¿Y quién es ese yo? ¿Sí? Es un yo que a ratito ya no va a estar. Porque a ratito yo les digo: ¿y qué onda? ¿Qué hacen? Vamos a cenar unas pizzas. Yo quiero cenar, yo quiero compartir, yo quiero comer. ¿Y quién es ese yo? No es el mismo yo de hace media hora, ¿verdad? Es un yo completamente distinto. Entonces, por eso a los defectos psicológicos les llamamos los yoes.
porque son actividades psíquicas que cuando se manifiestan en primera persona, el yo. Todos hacen llamar a sí mismo yo. Ya lo vamos a profundizar en otro tema, ¿no? Por eso se llaman los yoes psicológicos. Dentro de la filosofía tibetana se le llaman agregados psicológicos. Así le llaman los tibetanos. Se le llaman agregados porque ellos consideran que todo este tipo de defectos provienen del entorno y de la cultura. ¿Sí? Los adquirimos de nuestro entorno y que no son parte de nuestra naturaleza espiritual. ¿Sí? Se le conocen como defectos psicológicos. El ego es la suma de defectos psicológicos. ¿Sí? Se le conoce como efectos psicológicos porque cada ego que se manifiesta nos genera conflicto, problemas, carencias, sufrimiento. Por eso se llaman defectos. También se le conoce como los instintos. También se le conoce como las formas de ser del mí mismo. La Iglesia Católica le llama los pecados. Tenemos los siete pecados los 7 pecados capitales, ¿no? De la Iglesia Católica. Son los diferentes egos. ¿Sí? Arrepentirse de nuestros pecados. ¿Sí? Que es hacer conciencia de la actividad de estos defectos en nosotros, cómo nos manejan. En la filosofía egipcia se le conoce como los demonios rojos de Set. Dentro de la filosofía maya se le conoce como los señores de Xibalbá. Recordemos que Xibalbá es el inframundo de los mayas, ¿verdad? También se le conoce como los diablos, como las tinieblas interiores. El ego es ignorancia. La ignorancia no es no saber. La ignorancia es creer que uno sabe cuando en realidad no sabe. Eso es ignorancia. No saber es ingenuidad, que es otra cosa. Se le conoce como conciencia atrapada, se le conoce como memoria mecánica, fantasías, ilusiones, recuerdos que nos llegan a la mente que se producen de manera involuntaria. Todo eso es la actividad del ego. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante porque el ego no es solamente lo malo que hay en nosotros, la ira, la lujuria, el resentimiento, no solamente esto es ego, sino también el conjunto de fantasías, pensamientos, diálogos, recuerdos mecánicos que no tienen sentido. Todo esto también es parte de nuestro ego personal. Conceptos, ¿sí?, que a su vez se convierten en condicionamientos y que ya no nos permiten actuar con conciencia, ¿no? Entonces, así se le conoce al ego a través de diferentes culturas y religiones a través del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que genera el ego en nuestra vida? ¿Sí? El ego genera errores. Todos los errores que cometemos en la vida es porque lo cometemos identificados con un determinado ego, un determinado yo. Estábamos celosos, por ejemplo, y los celos nos hizo creer que nuestra pareja está haciendo algo que en realidad no está haciendo. Y al final termina habiendo un conflicto por eso. Por ejemplo, el ego genera inquietudes. El ego genera ansiedad. El ego genera miedo, inseguridad, deseos inferiores, las bajas pasiones, frustraciones, violencia. Todo tipo de agresión es producto de la identificación con nuestro ego personal. El ego es la causa de nuestro dolor, la causa de nuestro sufrimiento, la causa de nuestros males. Todo esto es el resultado de la actividad de nuestro ego. Tentación, el ego es la que nos tienta a hacer la maldad, a ser injustos, agresivos, posesivos, controladores. Recuerdos mecánicos, fantasías, demencia, rivalidad, vicios, enemistad, enfermedades. Todo esto es producto del ego. Y como todos tenemos esto, en menor o en mayor grado, entonces podemos afirmar que tenemos ego.
y que nos estamos desenvolviendo a través de él sin tomarlo en cuenta. Y es la causa principal de nuestros males, de que siempre caigamos en los mismos errores una y otra vez. La sociedad es producto del ego humano. Todo lo que vemos en el mundo es producto del ego de todas las personas. La pobreza mundial es producto del ego. ¿Sí? Las guerras, las manifestaciones, la inseguridad, los secuestros, las violaciones, la drogadicción de la gente, la corrupción de la política y de la iglesia, que muchas veces también existe, es producto del ego humano. Existen 3 clases de ego en donde se desenvuelven todos los egos que tenemos en nuestra psicología, como el orgullo, la envidia, la ira, la pereza, yoes chismosos, yoes controladores, yoes vengativos, yoes irresponsables, yoes malagradecidos, groseros, hipócritas. Bueno, todos estos yoes, ¿sí?, se pueden dividir en 3 clases de ego que todos tenemos que trabajar. Primero, egocentrismo. ¿Sí? El egocentrismo es esa actividad del ego que hace que nosotros nos centremos como el eje de nuestra sociedad y de nuestras relaciones. El egocentrismo nos hace creer que somos indispensables. Que si la empresa va bien, es gracias a mí. Y si yo me voy de la empresa, en 6 meses esta empresa ya no va a existir. Si el matrimonio funciona, es gracias a mí, a todos los sacrificios que yo hago. ¿Sí? Y así me voy desenvolviendo en la vida, pensando que todo lo bueno, que todos los logros que hay en mi sociedad, en mis grupos sociales, son siempre gracias a mí. A que yo lo hice, a que yo lo vi, a que yo me di cuenta, a que yo lo dije, a que yo lo advertí. Todo lo tengo que estar haciendo yo, porque me doy la vuelta y ya todo sale mal. Y esto es lo que llamamos el egocentrismo. Estamos centrados en nosotros mismos. Creemos que todo es por nuestra causa, lo bueno. Obviamente lo malo es de los demás, ¿no? Sí, por oposición. Tenemos el egoísmo. El egoísmo tiene que ver con el interés personal. Pero aquí hay algo muy interesante. El interés personal por sí mismo no es egoísmo. El hecho de que una persona vea por sus necesidades, el hecho de que una persona trabaje para cumplir sus proyectos de vida, no es egoísmo. Son intereses personales que en muchos de los casos son necesarios que veamos por ellos, porque la vida en su naturaleza lo demanda. El egoísmo es cuando al satisfacer nuestros intereses personales afectamos el bienestar ajeno. Cuando buscando satisfacer nuestro proyecto de vida, agredimos el proyecto de vida de los demás. Eso es el ego. Cuando hablamos mal de los demás para nosotros quedar bien, ahí hay el egoísmo. Sí, porque estamos afectando a otras personas. Cuando una empresa, una fábrica, con tal de tener mayor utilidad, no crea a lo mejor un sistema de reciclaje y prefiere sacar todos los desechos de la fábrica al río que está a un ladito, contaminando ese río, que viene siendo el agua que toma el pueblo aledaño, el agua con la que se cultiva pues en la agricultura. Entonces el dueño de la industria, con tal de tener mejores ganancias,
actúa de esta manera sin importarle la integridad de las otras personas. A esto le llamamos egoísmo. Un acto de infidelidad es egoísmo, porque la persona buscando su propio placer sexual está lastimando los sentimientos de su pareja, traicionando su confianza. Entonces está viendo por su bien, generando un mal ajeno. ¿Sí? Entonces entra dentro del egoísmo. Entonces, que una persona trabaje para sí mismo por sus intereses y por sus necesidades no es egoísmo. Egoísmo es cuando lo hacemos a costa del bienestar ajeno. Entonces robamos, estafamos, mentimos, manipulamos, rivalizamos con tal de alcanzar un mayor beneficio, un mayor estatus social, mayor economía, poder, autoridad. ¿Sí? Ahí está el egoísmo. Y tenemos la egolatría. ¿Sí? La egolatría está muy relacionada con la vanidad, con la necesidad de admiración, ya sea de nosotros hacia nosotros mismos, y la admiración de los otros y la admiración de los demás hacia nosotros también. ¿Sí? Entonces, un ególatra es la persona que siempre está hablando de sí mismo. En toda conversación, en toda reunión social, siempre está hablando de sí mismo. Yo. ¿Sí? Y el único que importa en esa relación social, en ese café, en ese restaurante, en esa reunión familiar, es yo. Yo hice, yo quité, a mí me pasó, yo lo vi. Yo. Ese es el ególatra, el que está enfocado demasiado en sí mismo y está buscando una admiración de las demás personas, está buscando que los demás lo acepten, lo admiren. ¿Sí? Relacionado con el fanatismo, relacionado con el narcisismo, que viene de la palabra narciso, de una mitología griega, donde Narciso era un hombre muy bello, tan bello que las mujeres cuando lo veían se enamoraban y le iban a como que a pedirle matrimonio. Y Narciso se quería tanto a sí mismo que siempre pues renegaba esas solicitudes. Hasta que una vez se dice que una chica de buen corazón, muy noble, vio a Narciso y se enamoró de él y fue a pedirle su amor, a lo cual Narciso pues también le dio la negativa, pensando de que esa mujer pues no le llega ni a los talones. Y esto se dice que molestó a los dioses dentro de la mitología griega, porque era una mujer de un buen corazón. Entonces castigaron a Narciso e hicieron que Narciso quedara enamorado de sí mismo. Entonces cuando vio su rostro reflejado en un río, quedó enamorado de sí mismo. Y unos dicen que se ahogó intentando besarse. Otros dicen que se quedó siempre en ese río mirándose porque no quería dejar de verse y quedó allá como que encarcelado en su propia imagen y en su propio valor. Esa es la historia de Narciso, de donde viene la palabra narcisista. Hay muchas personas que son narcisistas, que se sienten que son demasiado hermosas, que merecen ser admiradas y que por lo tanto les da por hablar demasiado. Todos tenemos egocentrismo, egoísmo y egolatría. De estos tres se desenvuelven todos los defectos: la gula, el orgullo, la lujuria, la envidia, todo esto, ¿sí? Y lo tenemos que trabajar. El ego es igual en todos los seres humanos, ¿sí? Es decir, que si me identifico con la ira, ¿cuáles van a ser mis comportamientos? Sí, violentos, agresivos, insultos, malas caras. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si un chino en China se identifica con la ira? ¿Qué comportamientos va a tener? Los mismos, ¿sí? Así se molesta un mexicano como se molesta un chino.
Así se molesta un niño de 8 años como se molesta un anciano de 80 años. Así se molesta una persona de la clase baja, como le decimos, con recursos económicos limitados, como una persona de la clase alta que tiene mucho dinero. Entonces el ego tiende a ser igual en todos. Todos tenemos cierto grado de pereza, envidia, orgullo, todos mentimos en alguna circunstancia, todos perseguimos ciertos ideales, aunque los ideales sean diferentes. Todos tenemos esa tendencia al fanatismo, a la obsesión. ¿Sí? No importa nuestros rasgos, no importa de dónde seamos, la edad que tengamos, los apellidos, el ego tiende a ser igual en todos los seres humanos. Por eso en todos los países encontramos más o menos lo mismo. Porque si vamos a hablar de política, no vamos a decir que la corrupción de la política es solamente de estos países y que en los demás no hay. Podemos encontrar países en donde la política está más corrompida que en otros países, pero la corrupción en la política está prácticamente en todos lados. La violencia, los asesinatos, ¿en dónde no pasan estas cosas? La drogadicción, ¿en qué país no hay drogadicción? ¿En qué país no hay divorcios? Niños abandonados, gente en las calles, en todos. En mayor o en menor medida. ¿Por qué? Porque todos tenemos el ego. Y el ego, como es igual en todos, genera las mismas cosas. ¿Sí? Lo que sí puede pasar es que tengamos el ego, digamos que los egos de diferente intensidad. Yo puedo ser más iracundo, ella puede ser más posesiva, él puede ser más inseguro, ¿sí? Entonces la intensidad de los defectos cambia, pero todos tenemos algo de todo esto, ¿no es cierto? Hasta aquí el ego. Luego viene la personalidad. La palabra personalidad viene de la palabra person, que significa máscara. ¿Sí? Esto nos recuerda a la antigua Grecia, si no me equivoco, la antigua Roma, en donde antiguamente en los teatros se usaban máscaras para poder expresar el estado de ánimo de los actores, porque eran explanadas muy grandes y no existían los micrófonos. Entonces, si los personajes hablaban, la gente no los iba a escuchar. Entonces, ¿cómo lo hacían para transmitir las emociones? A través de máscaras. Los actores se ponían las máscaras y a través de ello expresaban cómo se sentían en medio del desenlace de esa obra, ¿no? De ahí viene la palabra personalidad, de la palabra person, que significa máscara. Entonces, ¿qué es la personalidad? No ha cambiado su esencia, no ha cambiado su significado. La personalidad es un conjunto de máscaras que tenemos para desenvolvernos en la sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros salimos y nos vamos a relacionar con otras personas, dependiendo de con quién estemos, es la máscara que nos vamos a poner. Es decir, que nuestro comportamiento varía de acuerdo en dónde estemos y con quién estemos. Porque una persona no se comporta igual con los amigos en la cantina como se comporta en una cena con la suegra de la esposa, ¿no? Con la suegra, con la familia de la esposa. ¿Sí? Uno no se comporta igual en la calle con los amigos del barrio como se comporta uno en la iglesia con los amigos de la iglesia. Uno no se comporta igual con la familia que con los amigos. Uno no se comporta igual con los amigos que con las personas que son desconocidas. No tratas igual a tus clientes que a tus hijos. ¿Sí? De repente tus hijos conocen ciertas facetas de ti que no conocen tus clientes, o viceversa.
Porque nosotros tenemos un conjunto de máscaras que utilizamos para relacionarnos con los demás. Aquí lo interesante de la máscara, una cualidad, una característica fundamental de una máscara, es que siempre oculta algo, ¿no? O sea, uno se pone una máscara para ocultarse, para ocultar algo que hay dentro de uno, ¿no? Entonces, las máscaras, todas estas máscaras, pues las utilizamos para ocultar ciertos comportamientos que sabemos que no van con esas personas, en esos lugares y en esas circunstancias. ¿Sí? ¿De qué está hecho la personalidad? ¿Cómo se forma? El nombre, el apellido, el sexo, la edad, la educación, la posición económica, la nacionalidad, el idioma, modas, costumbres, normas, el oficio, la profesión, los hábitos, todo esto hacen parte de nuestra personalidad. Porque la personalidad es aquello que genera las apariencias. La personalidad pertenece al mundo de las apariencias. Ese rasgo más superficial que tenemos es lo que yo conozco de ustedes y lo que ustedes conocen de mí. Es la personalidad. Cuando conocemos una persona por primera vez y entramos en contacto con ella, entramos en contacto con su personalidad. No conocemos cuáles son sus egos, sus ambiciones, sus prejuicios, sus resentimientos, sus bajas pasiones, no las conocemos. Ni yo conozco esto de ustedes, ni ustedes conocen esto de mí. Esto todos lo tenemos en el armario, ¿verdad? Escondido. Entonces, ¿qué estamos expresando nosotros ahorita? La personalidad. ¿Sí? Que está dado por estas cosas. Lo que nos da algún tipo de individualidad. El nombre, el apellido, la religión, la nacionalidad, son parte de la personalidad. Son las características más superficiales que hacen parte de nosotros, pero que no nos define, pero que hacen parte de nosotros, ¿sí? Y con la cual también estamos identificados. Porque si alguien me pregunta quién soy, ¿qué digo? Pues soy Víctor, tengo 23 años, ¿no? Bueno, tengo 27 años, tampoco, ¿no? Bueno, la edad que ustedes quieran, ¿sí? Soy yucateco, hablo español, me gusta el fútbol, soy ingeniero civil. O sea, me describo a través de mi personalidad. Pero realmente estas cosas no me definen, porque la profesión no es lo que yo soy, por ejemplo, es lo que yo hago. La nacionalidad no es lo que yo soy, sino describe un punto geográfico en donde nací. ¿Sí? La edad no es lo que yo soy, sino es el tiempo en el que he estado en este mundo. ¿Sí? Yo puedo tener 33, 34, 35 y seguir siendo a lo mejor la misma persona. ¿Sí? No cambiamos con la edad. Entonces, en todo esto hace parte de la personalidad humana. ¿Sí? La personalidad diferente al ego nos hace diferentes. Mientras que el ego nos hace únicos, o sea, igualitos. O sea, cuando estamos molestos nos comportamos de una manera muy similar. Cuando sentimos celos, inseguridad, temor, nos comportamos de una manera muy similar. Pero la personalidad es todo lo contrario. La personalidad nos hace diferentes. ¿Sí? Porque cada quien tiene su nombre, su edad, su nacionalidad, su gusto, su profesión, su estatus social, su posición económica, su educación. Las modas que seguimos son distintas,
¿sí? A una mujer le gusta tener el pelo corto, a una mujer le gusta tener el pelo largo, a otra mujer le gusta tener el pelo pintado. Entonces, solamente en ese aspecto hay una gran diversidad, en donde cada persona toma uno, ¿sí? La personalidad nos hace diferentes. Todos somos diferentes en relación a nuestra personalidad, pero no nos hace originales, no nos hace algo así como únicos, porque la personalidad es producto de la imitación. La personalidad es ese conjunto de aquello que nosotros a través del tiempo hemos visto en los demás, que consideramos admirable y que por lo tanto lo ponemos en nuestra persona buscando de alguna manera esa admiración. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta mucho la música rap y el rapero que hace esa música que a mí me gusta siempre usa gorra, entonces esa gorra, verlo con esa gorra de los Yankees me puede parecer muy admirable. Va a generar esa impresión en mi psicología que yo voy a empezar a usar esa gorra. Y así ustedes, sin que se den cuenta, cuando consumen los medios de comunicación, cuando salen a la calle, todo el tiempo están calificando mecánicamente a las demás personas. Entonces ven una mujer con botas y dices, ay, qué bien se ve esa mujer con botas. Y a partir de ahí nace el gusto de comprarse unas botas. Y si luego le gustan a uno esas botas, entonces empieza a usar mucho esas botas. Y esas botas empiezan a ser parte de la personalidad de esa persona, porque siempre anda con botas. ¿Pero de dónde vino eso? De la imitación. La manera de vestir, el peinado. ¿O acaso el peinado y la forma de vestir es algo que espontáneamente surgió de la nada por inspiración espiritual? No, es algo que agarramos del entorno, de la cultura, de la moda, de los medios de comunicación, de los más grandes. ¿Sí? Entonces, la personalidad nos hace diferentes porque es una mezcla de todo aquello que hemos visto y que nos ha gustado, ¿sí? Y que ponemos sobre nuestra persona y que es muy diferente para cada persona y por eso somos diferentes, pero no nos hace únicos, ¿sí? No nos hace especiales. Lo que nos hace especiales es otra cosa. Entonces ya hablamos de que la personalidad es una máscara. Entonces debemos de tener cuidado con la personalidad y no caer en el autoengaño, porque detrás de la personalidad se esconden siempre los egos, los yoes. Entonces a veces podemos ver una persona con una gran personalidad, de éxito, educada, se viste bien, es admirable por la gente, tiene talento, tiene capacidad, cómo habla, cómo camina, sabe de vinos. ¿Sí? Y tiene entonces esa elegancia, caballerosidad, prestigio, dinero, fama, poder, toda una celebridad, una excelente imagen. Pero esto no refleja lo que uno es, porque detrás de toda esta imagen pueden estar un montón de odios, resentimientos, traumas, complejos, que inclusive podemos tener nosotros que no tenemos esa personalidad. Es decir, que una personalidad de este tipo puede cometer los más graves delitos, que como una persona en la calle que es drogadicta, que anda ya sin camisa y que no tiene una personalidad destacable. Porque sabemos que los ladrones existen tanto en la calle, sin camisa, con tatuajes y drogados, como elegantes y con corbata y con la mejor educación. Dentro del mundo espiritual pasa muchísimo. Hay excelentes personalidades de índole espiritual. Personas que se visten de blanco, que se dejan la barba, que hablan bonito, que te dicen namaste, que son vegetarianos, que practican yoga, que tienen 100,000 seguidores por todo el mundo y que generan algún tipo de admiración. Pero eso que vemos es la personalidad.
Y a veces cuando uno entra a investigar la vida privada de esta persona súper espiritual, nos encontramos con un montón de abusos, escándalos, drogadicción, pactos con el narcotráfico, orgías, trata de personas, que son cosas que existen en realidad bajo la existencia de personas de índole espiritual. Todas esas cosas pasan y no las vemos porque estamos identificados con la personalidad. Entonces, los egos utilizan la personalidad para obtener lo que quieren. Entonces, por ejemplo, la codicia, la ambición de un comerciante lo pueden hacer servicial con los clientes. Buenas noches, adelante, mucho gusto, pase, ¿qué le puedo ayudar? Yo lo asesoro, ¿qué problema tiene? Aquí se lo resolvemos. Y uno dice, oye, pero qué persona tan trabajadora, servicial, amigable. Es la personalidad. No sabemos lo que hay adentro de esa persona que lo motiva a ser así. A lo mejor hay una codicia sorprendente. Y a través de ese acto servicial podemos llegar a ser víctimas de alguna estafa, como pasa muchas veces. De que cuando una persona va a hacer negocios, lo trata muy bien, sí, terrenos, inversiones, lotes, excelente oportunidad, 5 minutos de la playa, venga, adelante. Sí, luego le termina vendiendo un terreno que ni siquiera era de ellos. ¿Me explico? Entonces, son cosas que pasan. Otro ejemplo, por ejemplo, algo muy interesante, tiene que ver con la caballerosidad. Entonces vemos al hombre caballeroso, educado, gentil con la mujer, la pasa a buscar, le compra rosas, flores, la lleva a cenar, le dice qué bonita se ve, qué rico huele tu perfume, esos ojos como te brillan, se ve que eres una maravillosa persona, y la mujer queda encantada, ay, pero qué hombre tan bueno, qué hombre tan caballeroso, tan considerado, tan educado. Pero no sabemos qué es lo que motiva al hombre a ser así. A lo mejor dentro están todos los yoes de morbosidad, las bajas pasiones, la lujuria, y todo lo que dice y hace el hombre es meramente una condición superficial para conseguir aquello que quiere. A lo mejor solamente está buscando sexo y por eso es así de romántico. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado, no solamente con el comportamiento de los demás, sino con nuestro propio comportamiento. Porque hay muchas cosas que hacemos, que consideramos buenas, pero que nunca analizamos las verdaderas intenciones de aquello que hacemos. Y si las analizamos, nos vamos a dar cuenta de que no somos tan buenos como pensamos. La personalidad genera autoengaño. Porque la personalidad nos hace creer que somos muy buenos, que somos muy justos, muy considerados, muy responsables, muy tolerantes con los demás, porque no cometemos delitos. Es decir, a mí la policía no me busca. Yo no he estafado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no le he pegado a nadie, no he agredido a nadie. Entonces, no tengo problemas con nadie, ni con la familia, ni en la empresa, ni con los clientes. No tengo problemas con nadie, a todo respeto. Entonces me considero muy bueno. Pero no me di cuenta de que eso que estoy viendo de mí es mi personalidad nada más. Que más allá de esa imagen, sí tengo odios, rencores, resentimientos hacia los familiares, que nunca se los hago ver, que nunca se los reclamo. Ah, bueno, eso es algo que está a mi favor, pero no significa que no exista. Entonces, la personalidad genera el autoengaño,
porque nos hace creer algo que no somos. ¿Cuántas personas ven estos temas y dicen, no, esto a mí no me hace falta, esto es para mi hermano, mi pareja, mis hijos? Porque se consideran demasiado buenos, demasiado justos y estancan nuestro desarrollo espiritual. ¿Sí? Y más allá de esto, tenemos algo que denominamos la esencia. La esencia es la parte más sutil y divinal del ser humano. Aquello que va más allá de las apariencias, más allá de la personalidad. Aquello que va más allá de la mente, de los prejuicios, de las inquietudes, de los pensamientos mecánicos. La esencia es aquello que no cambia a través del tiempo. La esencia es aquello que es inmortal. La esencia es aquello que es divinal. La esencia es, como se estudia en la Gnosis, Dios en nosotros. Que no son nuestros deseos mundanos, nuestras inquietudes, que no son nuestras ambiciones, que no es parte de nuestra imagen, que no se ve a simple vista. De hecho, la esencia es el rasgo más difícil de ver de otra persona. Lo primero que vemos es la personalidad. Cuando te vas a vivir con esa persona, en 15 días ya le empiezas a ver los defectos. Ya te das cuenta que no es tan bueno como parecía, ya te das cuenta que es medio egoísta, ¿no? Ya te das cuenta de sus mañas. Pero darte cuenta de su esencia, de esa parte sutil, espiritual, de donde fluye el amor y la sabiduría, es muy difícil de verlo. Es muy difícil también de expresarlo. Pero existe y es lo que nos da vida, es lo que somos. No es como la nacionalidad, que no tiene nada que ver con lo que somos. Porque si te vas a vivir a China y te dan la nacionalidad en China, vas a seguir siendo la misma persona, con los traumas e inseguridades. Pero la esencia, ¿sí?, es aquello que va más allá de lo superficial. Que es amor, que es sabiduría y que no cambia según las circunstancias. Que no cambia según con quién estemos, en dónde estemos. ¿Sí? Es el rasgo más sutil, que lo vemos en los bebés. Por eso tengo esta imagen aquí de unos ojos, ¿no? Cuando vemos a un bebé recién nacido, que es muy tierno, que es muy lindo, que expresa una alegría muy sutil, esa esencia, esa ternura que refleja, es su esencia, vaya la redundancia. Es parte de su Dios interior. Porque el niño todavía no piensa, no compara, no recuerda. Entonces esa ternura no es parte de la mente. Ese niño todavía no tiene personalidad. Todavía no tiene una apariencia. Es solamente un bebé. No tiene una moda, unas costumbres, unos gustos. Nada de eso tiene. No tiene todavía una personalidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un bebé? Esa ternura, esa lindura. ¿De dónde sale? Esa belleza de la esencia. Y todos tenemos esta esencia. Por eso se dice vulgarmente que todos tenemos un niño interior. Y cuando es 30 de abril hasta nos felicitamos entre todos por ese niño interior que todos llevamos dentro. ¿A qué se refiere ese niño interior? A la esencia. A esa parte sutil, alegre, bella, espontánea, que nos llena de bienestar, de agrado, ¿sí? Entonces, la esencia es inocencia, es alegría espontánea, ¿sí? Cuando estamos felices solamente por ser, por ver un árbol, por ver un perro, por jugar con nuestros hijos y nos dejamos llevar por eso. Eso es la esencia. Mientras que la alegría del ego es diferente. Si gano dinero, me pongo feliz. Si no gano dinero, me pongo triste, ¿no? Entonces, como que la alegría del ego es solamente cuando logro alcanzar aquello que yo quiero.
En cambio, la alegría del ser es espontáneo. Cuando uno, no sé, se pone a limpiar la casa y se deja llevar. Y de repente siente un bienestar y una alegría al limpiar la casa, se siente contenta. Ahí está fluyendo la esencia, ¿sí? Entonces, todos tenemos un 3% de esencia libre. ¿Sí? La esencia que es Dios en nosotros se divide en dos partes. Un 3% que tenemos libre y que expresamos en algún nivel de nuestra vida, y un 97% que está atrapada en el ego. Conforme vayamos eliminando el ego, vamos a ir adquiriendo más de esta esencia, más de sus características, más de sus cualidades, y nos vamos a ir desarrollando a través de sus propósitos, porque la esencia tiene un propósito por el cual estar aquí. La esencia tiene sus anhelos, así como el ego tiene sus anhelos y quiere ser famoso, admirado, millonario, vivir en un yate. ¿Sí? Así como el ego tiene sus anhelos, la esencia también tiene la suya, que es alcanzar la sabiduría, el amor, la comprensión, la fraternidad, hacer de este mundo un mundo mejor, conocer a Dios. Estos son los anhelos de la esencia, ¿sí? Y conforme nosotros nos vayamos conectando con ella, vamos a ir sintiendo estos anhelos de dedicarnos a esto. Entonces, la esencia nos permite ver la realidad de las cosas, tomar buenas decisiones, armonizar diferencias, liberarnos de nuestros resentimientos, pedir perdón, perdonar, hacer las paces. Todo esto tiene que ver con la actividad de la esencia en nosotros. La esencia nos hace peregrinos de este mundo y buscadores de la verdad. La esencia está relacionada con la mística. ¿Sí? Es por la actividad de la esencia que estos temas nos interesan. Muy pocas veces estamos aquí por nuestro ego, porque al hacer este trabajo no vamos a alcanzar fama, poder, posiciones económicas, sino todo lo contrario. A veces para avanzar en este camino tenemos que abandonar esas ilusiones, fantasías, deseos, metas, sueños, ¿sí? Para poder lograr algo en este camino. Entonces, muchas veces este camino amenaza nuestro ego. ¿Pero por qué estamos aquí entonces? Porque hay algo que nos está diciendo que en la vida necesitamos el desarrollo espiritual. No solamente el dinero, el estatus social, el poder, el prestigio, sino la comprensión de la vida, el desarrollo del amor. Todo esto es producto de la esencia que nos hace peregrinos de este mundo. Es decir, estamos en este mundo porque la esencia tiene un trabajo por hacer. Y el ego y la personalidad vienen de segunda mano. ¿Sí? Pero nosotros estamos aquí por la esencia. ¿Sí? Y la esencia nos hace buscadores de la verdad. Por eso estamos en esta conferencia. Nos interesan los temas de la meditación. Nos ponemos a leer un libro que nos habla acerca del desarrollo espiritual. O sea, todo esto que nos interesa es por la actividad de nuestra esencia. Entonces, el ego siempre genera dolor y sufrimiento. La personalidad siempre genera apariencias que a la larga no se pueden sostener. Y la esencia genera el amor, la sabiduría, lo auténtico, la belleza de una persona. Entonces, el trabajo del desarrollo espiritual se trata de eliminar el ego, purificar la personalidad. La personalidad no se puede eliminar. Se da espontáneamente a través de la vida. Cuando nos conocemos, lo primero que vemos es la personalidad. Es normal, pero hay que purificar la personalidad. Porque de repente tenemos una personalidad así muy educada, muy no sé cómo, que realmente no refleje lo que nosotros realmente somos. ¿Sí?
Entonces, eliminar el ego, purificar la personalidad y conectarnos con la esencia o despertar la conciencia. ¿Sí? La esencia es la conciencia, la esencia es Dios en nosotros, la esencia es el espíritu, ¿sí? Son sinónimos del mismo fenómeno, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Eliminar el ego, purificar la personalidad y conectarnos con la esencia. Es el trabajo espiritual que buscamos en estos estudios. Ya más adelante vamos pues, a hablar más de todo esto. ¿Qué dudas quedan? ¿Se entendió qué es el ego? Sí, como agua, claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por las redes sociales? Ahorita no. A las personas que nos están viendo, les recordamos que el próximo miércoles hay meditación a las 7:30 p.m. Así que están todos invitados. Transmitimos a través del grupo de meditación Autoconocimiento. Está ligada a la página, lo pueden ver en la pestaña de información. Únanse, participen en la meditación, completamente gratuita. No se olviden que compartimos unos PDFs con el tema que se acaba de dar de manera escrita para que estudien y profundicen en la enseñanza. Si tienen alguna duda para después, nos pueden mandar inbox. Próximamente estaremos dando conferencia los martes y ya la enseñanza va a ser martes y jueves, ¿sí? Así que les avisamos con anticipación para que nos podamos programar para también participar los martes a las 7:30, porque van a ser martes un tema, jueves otro tema. Entonces van a ser dos temas diferentes, entonces para no perder ninguno de estos temas, podamos participar los martes y los jueves. A las personas que están conectadas, les invitamos a compartir la enseñanza en sus redes sociales, que nos ayuden con la difusión si consideran que este conocimiento es útil. Y ahora sí, con ese tiempo que ya di, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hay una media confusa y está preguntando por los PDFs. Bernal nos pregunta que si puedo hablar del yo, el ello y el supero yo. La verdad no tengo unos conceptos bien definidos. Supero yo, o a lo mejor del super yo, ¿no? Sí. Bueno, ya hablaremos más adelante acerca del yo psicológico. Hay otros temas en donde vamos a profundizar más en ello. Así que te invitamos a seguir, Bernal. No lo comento ahorita para no mezclar un tema con otro, ¿no? Daniel nos pregunta, me interesan los PDFs, ¿dónde lo van a compartir? Ok, Daniel, los vamos a compartir en los comentarios de esta conferencia, entre mañana o pasado mañana, hoy mismo, en uno de los comentarios vamos a subir el link donde ustedes pueden descargar el PDF y leer la enseñanza. Es muy importante que lo hagan porque hay información adicional que aquí no está explicada que les puede servir también para mejorar su comprensión. Mayeli nos pregunta ¿qué mantralización se realiza para eliminar los egos? Se utiliza el mantra KRIM, que es K-R-I-M, ¿sí? KRIM. Pero este mantra solamente se puede utilizar después de la meditación, de la reflexión, de la toma de conciencia, de la oración a la Madre Divina para que elimine el defecto. Entonces posteriormente se puede hacer el mantra. Aquí lo importante para eliminar el defecto no es el mantra, es la reflexión, la comprensión, rescatar la sabiduría del mal, la oración a nuestra Madre Divina, el arrepentimiento de ese pecado. Eso es lo esencial. Y el mantra pues complementa ese trabajo, es el mantra KRIM. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo listo? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay otro, dígame. ¿Él?
Primero. Te señalo a ti. Sí, es que yo le señalé a ti. Ah, ok. La parte de donde hablabas de la personalidad, Sí. me sentí identificado cuando dice que muchas veces creemos que somos buenos, ¿no? Ujú. O sea, yo no mato, yo no robo, yo no violo, no soy buena persona, ¿no? Claro. Y sale así inclusive en el Face conocimientos subjetivos, ¿no? Soy tan bueno que casi me falta sudar agua bendita, por ejemplo. Pero estamos como con un velo, ¿no? Estamos dormidos. Sí. Ahora me doy cuenta que pues no soy tan bueno como creía como pensaba. Nada más. Claro. Sí. Pues ahí está, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. A las personas que nos siguen en las redes sociales, no se olviden de compartir. Muchas gracias por estar. Nos vemos el miércoles en la meditación para los que gusten y el jueves en otras conferencias más. Que Dios los bendiga mucho.